¿Alguna vez te has sentido atrapado en una tormenta emocional sin saber cómo calmarte? ¿Te ha pasado que, por más que lo intentas, las cosas a tu alrededor no salen como esperabas? ¿Y entonces qué haces? ¿Te frustras? ¿Te culpas? ¿Te enojas con los demás? El mundo está lleno de imprevistos, de cambios bruscos, de personas que no piensan como tú, de situaciones que desafían tu paciencia y tu fe. Intentamos controlarlo todo: el clima, la opinión de los demás, el futuro, incluso lo que sienten quienes nos rodean. Pero, ¿y si el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en gobernarnos a nosotros mismos? Hoy vamos a hablar de eso, de un camino antiguo, pero tremendamente actual: el estoicismo. Una filosofía que no necesita templos ni rituales. Solo necesita una decisión, la de empezar a mirar hacia adentro. Los estoicos no eran gente fría, ni indiferente. Eran personas que habían entendido algo que muchos aún ignoran: que la paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que cultivamos por dentro. Ellos sabían que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sabían que no hay fuerza más poderosa que la del espíritu humano cuando deja de resistirse a lo que no puede cambiar, y empieza a transformarse desde adentro. Entonces, te lo pregunto directamente: ¿qué estás intentando controlar hoy que no depende de ti? ¿A quién estás culpando por tu falta de paz? ¿Cuántas veces al día cedes tu poder emocional a lo externo? Muchos creen que libertad es hacer lo que se quiere. Pero los sabios enseñaban otra cosa: que la verdadera libertad es poder mantener tu equilibrio, incluso cuando no tienes control de nada más. Mira a tu alrededor. ¿Puedes evitar que las personas te decepcionen? ¿Puedes controlar que las cosas salgan siempre como las planeaste? No. Y sin embargo, seguimos luchando contra esa verdad. Seguimos peleando con la realidad como si eso nos fuera a dar paz. Pero lo único que ganamos es más sufrimiento. El estoicismo propone algo revolucionario: aceptar lo que no puedes cambiar y enfocar toda tu energía en lo que sí puedes dominar: tus pensamientos, tus actos, tus juicios, tu carácter. Hoy quiero que te hagas estas preguntas con honestidad. ¿Estoy reaccionando o respondiendo? ¿Estoy huyendo de lo que siento o aprendiendo a manejarlo? ¿Estoy viviendo como víctima de las circunstancias o como autor de mi vida? Este no es un vídeo más. Es una invitación a vivir con más claridad, a dejar de desgastarte por lo externo y empezar a construir una fuerza interna que nada ni nadie pueda arrebatarte. A lo largo de esta hora, te llevaré por los fundamentos del estoicismo, pero no de forma teórica, no con conceptos lejanos, sino con ejemplos reales, con preguntas profundas, con reflexiones que te inviten a actuar, a decidir, a cambiar. Vamos a hablar de la aceptación, del dominio emocional, de la disciplina interna, de la libertad verdadera, pero sobre todo, vamos a hablar de ti, porque este no es un camino para que lo recorras con la cabeza, es para que lo vivas desde el corazón. Así que te invito a quedarte, a escuchar sin prisa, a dejar que cada palabra siembre algo en ti, y al final, tú decidirás qué hacer con lo aprendido, porque ese es el poder que nadie puede quitarte, el poder de elegir cómo vivir. Sección 1. El caos externo no se detiene. ¿Alguna vez has sentido que por más que planeas, organizas, te esfuerzas, las cosas simplemente no salen? Y te preguntas: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero tal vez la pregunta no debería ser esa. Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿por qué espero que todo salga como yo quiero? La vida es impredecible. Hoy tienes salud, mañana, una noticia cambia tu mundo. Hoy tienes trabajo, mañana, el puesto ya no existe. Hoy tienes una relación estable, mañana, te dicen que todo terminó. La incertidumbre no es la excepción, es la regla. Y aún así, muchos siguen viviendo como si tuvieran control absoluto sobre lo que sucede allá afuera. ¿Te das cuenta de cuánto sufrimiento nace de esperar que la vida se comporte como queremos? Piensa en la última vez que algo no salió como esperabas. ¿Dónde enfocaste tu energía? ¿En lamentarte? ¿En culpar a otros? ¿O en tomar una pausa, respirar y pensar con claridad? Aquí entra la sabiduría estoica. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas.
Es decir, no es el evento externo lo que te rompe, es lo que tú crees sobre ese evento. No es la crítica la que te destruye, es tu necesidad de aprobación. No es el cambio lo que te paraliza, es tu deseo de que todo permanezca igual. No es la pérdida lo que te hunde, es tu resistencia a aceptar que nada es eterno. El caos exterior no va a detenerse para que tú estés en paz. Pero tú sí puedes dejar de depender de ese caos para encontrar serenidad. ¿Puedes evitar que alguien te mienta? ¿Que te fallen? ¿Que hablen mal de ti? No. Pero sí puedes decidir cómo interpretas eso. ¿Qué valor le das? ¿Qué tanto permites que te afecte? Ahí está la clave. Mucha gente quiere cambiar su entorno, pero sigue siendo esclava de sus emociones. Reaccionan impulsivamente. Gritan, lloran, se frustran, se encierran en su mente. ¿Y luego qué? Nada cambia. Solo ellos quedan agotados. Los estoicos nos proponen otra forma de vivir. Una forma que no depende del control externo, sino del control interno. Y no es fácil, porque aceptar que no controlas el mundo requiere humildad. Y desarrollar dominio sobre ti mismo requiere disciplina. Pero es posible. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, ya estás caminando el camino estoico. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la explosión, estás entrenando tu carácter. Cada vez que aceptas una situación tal como es, sin pelearte con ella, estás demostrando verdadero poder. Piénsalo así. La vida es como el clima. No puedes evitar que llueva, pero sí puedes elegir si te mojas o si sacas el paraguas. La mayoría se queja de la lluvia. El estoico se adapta, camina con dignidad bajo el agua y sigue adelante. ¿Te das cuenta de la libertad que hay en eso? La libertad de no depender del clima para estar en paz. La libertad de no necesitar que todo esté bien para sentirte fuerte. Eso es lo que se gana cuando dejas de intentar controlar el caos y empiezas a gobernarte a ti mismo. Mira dentro de ti. Ahí está la única batalla que realmente vale la pena. No contra el mundo, no contra los demás, sino contra tu impulso de querer que todo se acomode a tu deseo. La vida no está aquí para complacerte, está aquí para formarte, para pulirte, para enseñarte, pero solo si estás dispuesto a dejar de quejarte y a empezar a actuar desde la sabiduría. Sección 2. Lo único que te pertenece. Cuando todo a tu alrededor se vuelve incierto, cuando pierdes algo, cuando alguien te falla, cuando el mundo no responde como esperabas. Solo hay una pregunta que importa. ¿Qué me queda? Y la respuesta estoica es clara. Te queda lo que siempre ha sido tuyo. Tu mente, tu juicio, tu actitud, tu acción. Los estoicos enseñaban que todo en esta vida puede ser arrebatado, menos lo que ocurre dentro de ti. Puedes perder un trabajo, puedes perder dinero, puedes perder incluso la salud. Pero jamás perderás tu capacidad de elegir cómo interpretar una situación, ni tu poder de decidir cómo responder ante lo que ocurre. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que muchas personas entregan ese poder sin que nadie se los quite. Se lo entregan a la crítica, a la opinión ajena, al pasado, al miedo, al qué dirán. Dejan que su paz dependa de lo externo. Y cuando eso externo falla, porque inevitablemente fallará, se desmoronan. ¿Qué pasaría si entendieras, de verdad, que no necesitas controlar lo externo para estar en paz? Que puedes ser libre incluso en medio del caos, firme incluso en medio de la tormenta, pleno incluso en la pérdida. Marco Aurelio lo decía con una claridad brutal. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Es una frase sencilla, pero cambia vidas, porque muchos pasan su existencia luchando contra lo que no pueden cambiar, mientras descuidan lo único que sí podrían transformar, ellos mismos. Piénsalo. ¿Y si en lugar de exigir que los demás cambien, tú decides cambiar tu forma de verlos? ¿Y si en lugar de exigir que la vida sea justa, tú aprendes a actuar con justicia, sin importar lo que pase? ¿Y si en lugar de esperar condiciones perfectas para actuar, te conviertes tú en la condición que hace posible el cambio? Eso es el dominio interno. No es represión. No es negación. No es frialdad. Es claridad. Es enfoque.
Es libertad verdadera. Pregúntate ahora, ¿a qué le estás dando tu energía mental? ¿A discutir con alguien que no quiere escucharte? ¿A perseguir la aprobación de personas que ni siquiera se conocen a sí mismas? ¿A quejarte de situaciones que no dependen de ti? Y luego pregúntate, ¿qué pasaría si esa misma energía la invirtieras en ti? En leer, en entrenarte, en respirar mejor, en hablar con sabiduría, en actuar con dignidad. Lo externo es inestable. Hoy está, mañana no. Pero tu carácter, tu temple, tu propósito, pueden crecer con cada desafío. ¿Quieres un ejemplo claro? Una persona pierde su empleo. Alguien sin dirección interna se hunde. Se siente inútil. Se desespera. Reacciona con miedo. Pero alguien que ha trabajado su interior se detiene, evalúa, respira y decide. Tal vez no cambie la situación de inmediato, pero sí cambia su actitud. Y esa actitud correcta abre nuevas posibilidades, nuevas puertas, nuevas formas de ver la vida. Porque cuando sabes que tu fuerza no depende de lo externo, todo cambia. Ya no suplicas oportunidades, las creas. Ya no mendigas amor, lo cultivas desde ti. Ya no esperas que todo esté bien para estar bien tú. Tú decides estar bien, incluso cuando todo está lejos de ser perfecto. Esa es la esencia del estoicismo, una filosofía que no pretende eliminar las emociones, sino enseñarte a no ser esclavo de ellas. Una filosofía que no niega el dolor, pero que se niega a sufrir más de lo necesario. Una filosofía que te recuerda una y otra vez: lo único que te pertenece, eres tú. Cuídalo, fortalécelo, dirígelo, porque si no lo haces tú, lo hará el mundo, y no siempre con compasión. Sección 3. La disciplina emocional. Todos sentimos ira, miedo, euforia, ansiedad, tristeza. Sentir es natural. No se trata de reprimir lo que ocurre dentro de ti. El problema no está en la emoción. El problema está en lo que haces cuando esa emoción toma el control. La mayoría vive reaccionando. Gritan cuando están enojados. Hieren cuando están heridos. Huyen cuando sienten miedo. Y luego, lo lamentan. ¿Te ha pasado? ¿Has dicho algo en un momento de rabia que después no pudiste borrar? ¿Has tomado decisiones impulsivas que destruyeron relaciones, oportunidades o tu propia paz? Eso no es fuerza. Eso es vivir a merced del vaivén emocional. Es ser un esclavo de tus impulsos. Pero el estoicismo propone otra manera. La disciplina emocional. No como una represión, sino como una herramienta de poder personal. Disciplina emocional significa tener la capacidad de observar lo que sientes, sin convertirte en eso que sientes. Significa que puedes sentir rabia, y aún así elegir no levantar la voz. Que puedes sentir miedo, y aún así decidir avanzar. Que puedes sentir tristeza, y aún así actuar con dignidad. Muchos confunden fuerza con dureza, pero ser fuerte no es no sentir. Ser fuerte es no dejar que lo que sientes te gobierne. Epicteto decía: no es la cosa en sí lo que nos altera, sino nuestra opinión sobre ella. Y eso aplica también a tus emociones. No es el miedo lo que te paraliza, sino tu juicio de que ese miedo es una amenaza y no una señal. Porque cada emoción tiene un mensaje. La ira muestra dónde están tus límites. La tristeza revela lo que valoras. El miedo te alerta de un peligro o una zona de crecimiento. El problema es cuando te identificas por completo con lo que sientes, como si fueras únicamente eso. Pero tú eres mucho más que una emoción pasajera. Eres la conciencia que observa. Eres la calma que puede tomar el timón. Eres la voluntad que decide qué hacer con eso que aparece. ¿Y cómo se entrena esa disciplina emocional? Con práctica, con intención, con presencia. Por ejemplo, la próxima vez que algo te moleste, no respondas de inmediato. Respira, da un paso atrás. Cuando te invada la ansiedad, no te apresures a resolverlo todo. Pregúntate: ¿esto depende de mí? Si alguien te hiere, antes de reaccionar, pregúntate: ¿vale la pena responder desde el dolor o desde mi integridad?
Cada vez que eliges la respuesta sobre la reacción, estás fortaleciendo tu carácter. Y eso no solo te transforma a ti, también transforma tus relaciones. Porque una persona emocionalmente disciplinada transmite seguridad, respeto, madurez. Y eso, en un mundo lleno de impulsos, se vuelve un faro. Piensa en alguien a quien admires profundamente. ¿Verdad que no es alguien que grita todo el tiempo? ¿Verdad que no se deja llevar por cada emoción que aparece? Lo que realmente admiramos en otros es su dominio de sí mismos. Su capacidad de permanecer firmes cuando todo se tambalea. Y tú puedes cultivar eso. Tú puedes llegar a ser ese tipo de persona. No de la noche a la mañana, pero sí un poco más cada día. Con cada emoción que gestionas. Con cada impulso que no dominas, pero eliges canalizar. Con cada situación difícil en la que actúas con sabiduría en lugar de con reacción. Eso es poder. Poder real. No el poder sobre otros, sino el poder sobre ti mismo. Y como decía Séneca, nadie es más poderoso que quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Hoy puedes empezar. No tienes que sentirte perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a observarte con honestidad y a responder con conciencia. La próxima vez que te sientas dominado por la emoción, recuerda, no estás obligado a actuar desde lo que sientes. Puedes observar, respirar y elegir. Y esa elección constante, ese pequeño acto de conciencia repetido, construye al ser humano fuerte, sereno y libre que estás llamado a ser. Sección 4. El valor de la aceptación. Aceptar no es rendirse. Aceptar no es debilidad. Aceptar es sabiduría. Es mirar la realidad de frente, sin adornos, sin filtros, y decir, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con ello? Muchas veces confundimos aceptación con pasividad, con quedarnos de brazos cruzados, con dejar que todo pase sin actuar. Pero no. Aceptar es todo lo contrario. Aceptar es el punto de partida del verdadero cambio. No puedes cambiar lo que ni siquiera reconoces. No puedes avanzar si niegas el terreno en el que estás parado. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has luchado contra lo inevitable? Contra una pérdida, contra una decisión ajena, contra una etapa que terminó. Y en lugar de avanzar, te quedaste atrapado, repitiéndote, no debería ser así. Esto no me puede estar pasando. Esto no es justo. Pero la vida no se detiene por nuestra resistencia. La vida continúa. El dolor viene. El cambio llega. Las cosas se transforman. Y mientras más te opones, más sufres. Marco Aurelio decía, ama no solo lo que te sucede, sino aquello que el destino te trae. No es un llamado a conformarse. Es un llamado a entender que lo que sucede es. Y tú decides si lo conviertes en veneno o en fuerza. Aceptar no significa que estés de acuerdo con lo que pasa. Significa que reconoces que ha pasado y que eliges actuar desde ese punto con sabiduría. ¿Perdiste algo importante? Acepta. Llora si necesitas. Pero luego sigue. ¿Alguien no actuó como esperabas? Acepta. Siente la decepción. Pero luego elige seguir con dignidad. ¿Tu vida no es como soñaste hace unos años? Acepta. Y haz las paces con la realidad para empezar a transformarla. Porque todo lo que no aceptas, te esclaviza. Todo lo que niegas, te domina. Y todo lo que aceptas, te libera. Aceptar es un acto profundo de poder interior. Es decir, ya no voy a pelear con lo que no depende de mí. Voy a usar mi energía para lo que sí puedo cambiar. Los estoicos no eran insensibles, pero entendían que resistirse a lo inevitable solo prolonga el sufrimiento. ¿Te ha pasado que después de semanas o meses de resistirte a una situación, el día que finalmente la aceptaste, sentiste paz? No porque todo se haya resuelto, sino porque dejaste de pelear con lo que no podías cambiar. Ese es el momento en que comienza la transformación real, cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo construir desde aquí? La aceptación no apaga tu fuego, lo canaliza, no te vuelve pasivo, te vuelve más sabio, no elimina el dolor,
pero te impide caer en sufrimiento innecesario. Porque aceptar no es solo resignarse, es mirar a la vida a los ojos y decirle: no eras lo que esperaba, pero sigo aquí, y voy a hacer algo valioso con esto. Tal vez perdiste algo, tal vez alguien te decepcionó, tal vez algo cambió para siempre. Está bien, duele, cuesta, pero no te destruye, porque lo que te fortalece no es que las cosas salgan como querías, sino lo que haces cuando no salen como planeaste. Esa es la fuerza que nace de la aceptación, la fuerza tranquila, la fuerza que no necesita gritar, la fuerza de quien ya no se pelea con la vida, sino que la abraza y actúa desde la claridad. Hoy puedes tomar esa decisión, aceptar lo que fue, aceptar lo que es, y actuar desde ahí, con coraje, templanza y propósito. Sección 5. Conviértete en tu propio gobernante. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién decide cómo te sientes al empezar el día? ¿Quién tiene el poder de arruinarte una semana entera con una sola palabra? Puede que respondas: yo. Pero si somos honestos, muchas veces, no es así. Vivimos gobernados por impulsos, por emociones desordenadas, por la validación de otros, por la necesidad de control externo, por la adicción a tener razón, a complacer, a no fallar. Y sin darnos cuenta, entregamos nuestra libertad. La entregamos cada vez que alguien nos hace enojar, cada vez que una crítica nos destruye, cada vez que una expectativa no cumplida nos hunde. Pero el estoico lo entiende bien. Nadie puede gobernarte si tú primero no te has abandonado. Epicteto lo resumía con fuerza: mientras tengas un amo interior, tendrás muchos amos exteriores. La verdadera libertad, la más profunda, no es política, es espiritual, es personal. Es la libertad de ser tú mismo sin ser esclavo de nada ni de nadie, ni del miedo, ni del placer, ni de la necesidad de tener todo bajo control. Convertirte en tu propio gobernante es un proceso. No ocurre en un día, ocurre en cada elección. Cuando decides no responder desde el ego, sino desde la razón. Cuando eliges el camino difícil, pero correcto. Cuando te levantas aunque estés cansado. Cuando dices no aunque otros se molesten. Cuando priorizas lo que te construye, no lo que solo te entretiene. Eso es gobernarte. Gobernarte es no depender de la motivación para actuar. Es tener un código, una brújula interior, y seguirla, incluso cuando nadie está mirando. Los estoicos se entrenaban día tras día en esto. No esperaban que la vida fuera fácil. Se preparaban para ella. Se fortalecían desde adentro. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas gobernadas por principios, no por impulsos. Por propósito, no por capricho. Por serenidad, no por reacción. Porque un ser humano que se domina a sí mismo no necesita dominar a los demás. Su sola presencia calma, inspira, estabiliza. Pregúntate ahora, ¿dónde estás actuando como esclavo de tus impulsos? ¿En qué parte de tu vida reaccionas en lugar de responder? ¿Quién o qué tiene poder sobre tu estado emocional? Y ahora imagina cómo sería tu vida si nadie más tuviera ese control. Si tú fueras dueño de tu tiempo, tu energía, tus pensamientos. Si no necesitaras que el mundo se acomode a ti, porque tú puedes adaptarte con firmeza. Eso es gobernarte. Es elegir tu actitud aunque no puedas elegir lo que pasa. Es mantener tu paz aunque haya caos afuera. Es responder con claridad, aunque por dentro haya ruido. Es saber quién eres, y no olvidarlo bajo presión. ¿Quieres tener poder real? Entonces empieza por ti. Haz de tu mente un lugar ordenado. Haz de tus emociones aliadas, no enemigas. Haz de tu carácter algo que puedas admirar tú mismo. Y no hablo de perfección. Hablo de progreso. Hablo de conciencia. Hablo de elección. Cada día tienes oportunidades de fortalecer tu gobierno interior. Cuando alguien te trata mal y eliges no devolver odio. Cuando aparece la pereza y tú igual te levantas. Cuando todos se quejan, pero tú eliges agradecer. Cuando el miedo aparece y tú avanzas igual. Ahí estás gobernándote. Ahí estás siendo el arquitecto de tu vida.
Y si fallas un día, no pasa nada. Los grandes también fallaban. Lo importante es no abandonarte. Vuelve, corrige, aprende, retoma el camino. No para complacer a nadie, sino porque tú sabes que mereces ser alguien mejor. Gobernarte a ti mismo no es fácil. Es el camino de los fuertes, de los que se cansan, pero no se rinden, de los que dudan, pero no abandonan, de los que sienten miedo, pero no dejan que el miedo decida por ellos. Y tú puedes ser uno de ellos. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas decidir que ya no vas a ser esclavo de nada ni de nadie, ni de la aprobación, ni del pasado, ni de las emociones mal dirigidas. Porque cuando te conviertes en tu propio gobernante, dejas de reaccionar, dejas de justificar, y comienzas a construir una vida con dirección, con profundidad, con sentido. Esa es la mayor forma de libertad. Y está disponible para ti, si estás dispuesto a cultivarla. Llegamos al final de este viaje, pero no al final del camino. Porque este camino apenas comienza cuando cierras este vídeo. Aquí se siembra una semilla, pero lo que hagas con ella depende de ti. Hoy hablamos de aceptar lo que no puedes controlar, de dejar de luchar contra la realidad, de hacer las paces con el caos del mundo exterior y de empezar a dominar lo único que siempre ha estado a tu alcance, tú mismo. ¿Recuerdas todo lo que intentaste controlar este año? ¿Las personas que quisiste cambiar? ¿Los resultados que exigiste de la vida? ¿Las emociones que reprimiste o que dejaste explotar sin dirección? ¿Qué te dejó todo eso? Hoy te invito a observar todo eso con nuevos ojos, con ojos más sabios, con ojos que ya no buscan culpables, sino aprendizajes, porque cada experiencia, por dura que haya sido, puede darte una lección, y esa lección puede transformarte, si decides no seguir siendo el mismo. El mensaje estoico no es un mensaje frío, es un mensaje de poder, de un poder silencioso, de un poder que no necesita reconocimiento, de un poder que se construye con disciplina, paciencia y humildad. Piénsalo así. Cada vez que reaccionas sin pensar, pierdes poder. Cada vez que culpas al mundo por lo que sientes, pierdes poder. Cada vez que permites que tus emociones te arrastren, pierdes poder. Pero, cada vez que eliges tu respuesta, recuperas poder. Cada vez que aceptas una verdad difícil, recuperas poder. Cada vez que actúas con propósito, aunque nadie te vea, recuperas poder. Y no es que vas a ser invencible. Es que, incluso cuando falles, ya no te vas a romper. Porque sabrás que no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Mira tu vida. Mira tu historia. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque dentro de ti hay una chispa. Una fuerza que quiere despertar. Una voz interna que te dice: es hora de dejar de sobrevivir. Es hora de empezar a vivir con intención. El mundo seguirá siendo caótico. La gente seguirá fallando. Los planes seguirán cambiando. Pero tú puedes seguir firme, calmado, presente. Y eso no se logra en un día. Se cultiva, se entrena, se construye con cada decisión que tomas desde hoy. ¿Te molestó algo hoy? Respira. No reacciones de inmediato. ¿Te criticaron sin razón? Observa tu necesidad de defenderte. No estás obligado. ¿Te sentiste inseguro? Acepta esa emoción, pero no le entregues el timón. ¿Sientes miedo al futuro? Obsérvalo. Pero recuerda, el miedo no es una orden, es una señal. Y sigue caminando. Porque este camino no es para quien busca comodidad. Es para quien busca verdad. Es para quien quiere dejar de ser víctima de sus pensamientos y empezar a ser dueño de su conciencia. No importa cuántas veces hayas fallado antes. No importa si aún te domina la ira, la ansiedad, la culpa, el desánimo. Importa solo esto. ¿Estás dispuesto a comenzar a gobernarte? Si la respuesta es sí, empieza por algo pequeño. Hoy, ahora, haz una pausa antes de responder a esa persona. Elige el silencio donde antes había reacción. Elige la templanza donde antes había impulso. Elige construir carácter, en lugar de defender tu ego.
Y verás cómo, poco a poco, tu mundo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en que lo habitas. Antes de cerrar este vídeo, te pido algo. No dejes que estas palabras se queden en el aire. Llévalas contigo. Hazlas acción. Hazlas práctica diaria. Hazlas vida. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete. No por compromiso, sino como un acto de decisión. Como un símbolo de que estás eligiendo avanzar por este camino. El camino de los que ya no se rinden. El camino de los que ya no culpan. El camino de los que aceptan y actúan. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita. Alguien que hoy está al borde del desánimo. Alguien que se ha perdido dentro de sí. Alguien que aún no ha despertado su fuerza interior. Y por último, grábate esto. No eres tus emociones. No eres tus errores. No eres tu pasado. Eres quien elige cada día qué hacer con todo eso. Acepta lo incontrolable. Domina lo interno. Y vive en libertad.